hay osteotomías de cuñas abiertas, de cuñas cerradas, cupuliformes. Por lo menos a mí me gusta más hacer las osteotomías cupuliformes, y esa placa nos va a ayudar a que nosotros hagamos una buena presa y consolide rápido el paciente. También lo hemos usado mucho en pacientes con parálisis cerebral. En parálisis cerebral, lógicamente, primero manejamos a los pacientes con buena fisioterapia, rehabilitación, tratar de lograr extender esos tendones. Hay algunos que nos gusta utilizar mucho métodos químicos. A mí no me agrada porque tarde o temprano se pierde la acción. Y al final terminamos haciendo una osteotomía que generalmente es de una cuña de resección anterior, lo cual nos lograría una extensión de esa cadera, perdón, de esa rodilla. Y la placa es una placa muy buena para lograr una buena estabilidad. En cuanto a deformidades del fémur, hablamos del valgo varo, y hay ocasiones en que tenemos valgo, que tenemos varo y tenemos aumento de anteversión femoral, y también podemos corregir ese aumento de anteversión femoral de manera distal. Aun cuando normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, a corregirlo con la placa de fémur proximal, también si vamos a hacer un procedimiento distal podemos aprovechar y corregimos esa rotación de una vez ahí. La fractura supracondiliar en el fémur, esta placa es muy buena para mantener una buena estabilidad. Y lo único que tenemos bueno, sobre todo en esto, es que tenemos que retirar la placa aproximadamente al año. Eso es lo importante. Y como ahora la estamos teniendo en acero, no tenemos las dificultades que se presentó durante el tiempo que se utilizaba el titanio, que a veces íbamos a sacar las placas y terminábamos haciendo mucho daño porque trataba el hueso de cubrir la placa, y con cincel teníamos que irla tallando para poderla extraer. Al mismo tiempo, los tornillos con el titanio tienden a tomarse cuando el ortopedista se vuela los pasos y aprieta de manera inusual el bloqueo que debe hacerle a estos tornillos. No utiliza el atornillador con el bloqueo adecuado y lo hace manualmente. Cree que lo está haciendo bien, pero el problema es cuando el ortopedista va a retirar las placas, porque va a encontrar que se ha hecho una soldadura química en este sitio. Pero esta placa es muy buena y fácil de utilizar. Sigue, Manuel. Profe, una preguntita. Bueno, aquí la vemos en la ilustración que la placa, pues, por lo general la usan del lado lateral. En alguna ocasión, si es una deformidad que necesite el corte del lado medial o la colocación del lado medial, ¿pudiese esta placa servir del lado medial? Es mi pregunta como... Esta placa fue diseñada para ser utilizada por vía lateral. Okay. Tú puedes hacer la osteotomía que tú quieras a nivel del fémur distal. O la haces cupuliforme, o la haces de cuña abierta, o la haces de cuña cerrada. Por eso ahorita yo decía, no importa qué tipo de técnica de osteotomía utilices, la placa simplemente va a lograr una estabilización. Hay unas osteotomías que producen un acortamiento del miembro. La osteotomía de reducción, y en esos momentos puede ser agradable para uno tener un miembro un poco más corto, pero si yo no quiero que mi miembro esté corto, la elección es la osteotomía cupuliforme, y a ese nivel tiene un contacto muy, muy bueno. La osteotomía en B anterior de resección es la que me va a permitir que yo logre hacer una extensión de la rodilla, sobre todo cuando tengo un paciente
con secuelas de parálisis cerebral y con deformidades y inflexiones que no permiten que el paciente estire adecuadamente. Pero es para utilizar por vía lateral. Perfecto. Perfecto. Entonces, como para de pronto ilustrar un poco el tema de los conceptos, ya que el auditorio, pues, es sobre todo instrumentadores y soportes técnicos, bueno, el concepto normal del ángulo cervicodiafisiario está alrededor de los 127 grados a 130 grados. Eso sería como el concepto de que el ángulo es normal. Y podemos hablar de un ángulo hasta 135. Cuando se excede el ángulo en una patología que sobrepasa los 130 grados, estamos hablando de una coxa, porque cuando hablamos de la cadera hablamos de coxa, entonces hablamos de una coxa valga. Y cuando por las patologías que mencionaba el doc, está el ángulo por debajo de los 127 grados, estamos hablando de una coxa vara. Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos claros de cómo se clasifica este tipo de patologías con respecto al ángulo. No sé si el doctor quisiera como hablar algo más al respecto. Y tenemos el otro ángulo que sería el ángulo de anteversión femoral, que sería el ángulo que nos pone la cabeza femoral, como vemos aquí, hacia adelante. O sea, en condiciones normales, como vemos, la cabeza femoral está entre 14 y 15 grados anterior. Entonces, por eso hablamos de anteversión femoral. Estos ángulos son importantes para el especialista corregir la patología. No sé, Doc, si quisiera hacer alguna apreciación al respecto. Esta placa, regresamos a lo que es la parte de la placa de fémur, de osteotomía femoral proximal. Esta es una placa que podemos utilizarla indistintamente o para una coxa vara o para una coxa valga, o si necesito derrotar. ¿Por qué debo entrar con esta placa? Me gusta el diagrama que tienes ahí. ¿Por qué debo entrar con esta placa? Primero porque es un set completo. Porque es un set que viene para resolver todo el problema del fémur proximal en un niño o en un joven de una vez. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una parálisis cerebral espástica y se me está presentando una coxa valga como la que estás mostrando ahí, lástima que no está representado el ilíaco, una coxa valga subluxante que inclusive puede llegar hasta la luxación de la cadera. ¿Okay? Entonces, hay niños con parálisis cerebral que yo tengo que operar para varizar más allá de lo normal. O sea, lo normal era hasta 127 grados, ¿cierto? Y en ocasiones tú ves que yo les pido a ustedes placas de 120 o aún de 110 grados. Cuando yo tengo una cadera que se luxa, puedo llegar a usar hasta una placa de 110 grados para lograr meter lo que más uno pueda y darle una mayor estabilidad a eso. Eso lo logro fácilmente si sigo el eje del cuello. Por eso es que yo siempre les digo cuando estoy en cirugía, no se salten los pasos. Esta placa fue hecha para que se realice como un avión. Sacar la bitácora y empezar a revisar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. El día que no colocamos la guía de anteversión, nos volvemos locos, o un guía por un lado, no quedó, o un guía para el otro lado, no quedó, porque nos saltamos el paso que era. Entonces, miren, es una buena placa y nos permite ella sola
sin hacer un test de anteversión femoral como el que tienes en la parte inferior hacia el lado derecho, nos permite, al colocar una de las guías, la que está en el tercer orificio de la parte proximal, por eso nunca pongo ese tornillo, sino al final, pongo esa guía y como la placa está colocada siguiendo paralelamente el cuello de ese paciente, al yo dejar la guía paralelo a la mesa, o sea, paralelo al piso, me va a permitir controlar la rodilla y darle la rotación externa que yo deseo tener, que está entre 13 y 15 grados aproximadamente. Y que uno va a ver también el pie y se va a dar cuenta que el pie va a quedar en una rotación externa. Entonces es una placa que te permite resolver prácticamente la mayoría de las patologías de la cadera proximal en niños. Bolsa vara, bolsa valga, extenderla, porque hay ocasiones en que podemos hacer una osteotomía para extensión, que no lo habíamos mencionado en el día de hoy. Hay pacientes que no extienden la cadera y hay que hacerle una osteotomía para extensión. Y corregir o el aumento de la anteversión femoral o la disminución de la anteversión femoral, que incluso puede llegar hasta la retroversión femoral, que son esos jóvenes que caminan como Charles Chaplin con las piernas abiertas. ¿Entendido? Entonces, esta es una placa muy buena. Bueno, esas son sus utilizaciones para la parte proximal. Okay. Profe, el tema de correcciones de rotación se ven muy frecuentes y yo siempre que entro con usted, casi siempre los pacientes hay que hacerles este tipo de correcciones de la rotación. Se ve muy frecuente en los pacientes, ¿no? Bastante. Muchos pacientes tienen aumento de anteversión femoral. Muchos están ligados a vicios de postura, a sentarse mal sobre las piernas, se caen con frecuencia, no tienen unas costumbres normales, adecuadas. Entre otras cosas, aprovecho para decir que nosotros somos campeones mundiales en patinaje porque somos especialistas en sentarnos muy mal y sobre todo en tolerárselo a nuestros hijos. Generalmente, cuando una mamá le dice a la niña, mamita, siéntate bien, las niñas no se sientan así. Nosotros que queremos comprar cariño, le decimos a la niña, vea, déjala pelada quieta, que se sienta como quiera. Y ese ha sido el resultado de que como hemos sido muy folclóricos, nosotros no nos corrige el aumento de anteversión femoral. Quiero decirles que cuando nosotros nacemos, es natural, es normal que nazcamos con un aumento de anteversión femoral y que al ir adquiriendo las posturas correctas, nosotros vamos a corregir. ¿A quién voy a operar yo de anteversión femoral? No va a ser a todo paciente que simplemente camine metiendo los pies y las rodillas. Yo voy a operar de anteversión femoral en aquel paciente en quienes han fracasado las técnicas normales que existen y que no existen unas patologías asociadas. Por ejemplo, el uso de triciclo, el uso de patines, el enseñarle que camine como Charles Chaplin. Todas esas son cosas que nos van a ayudar al paciente, pero si eso va fracasado o la familia se declara de que yo no puedo hacer esto, entonces sí está indicado corregirlo para que el paciente no tenga problemas, dolores en la rodilla, malos hábitos y malas posturas de los pies. La artrosis de rodilla es muy común en los pacientes que tienen aumento de anteversión femoral. Seguimos. Doctor Ariel, muchas gracias. Perfecto, profe. Voy a interrumpir para hacer una pregunta que viene al caso, para después no tener que devolver. Fabio, ¿no? ¿Señor? Es Fabio el que me habla. No, Giovanni. ¿Aló? Doctor. Que está hablando Giovanni. Sí, señor. Ah, ya, ¿qué más? Aquí tenemos
aquí tenemos dos preguntas muy interesantes que vienen al caso. Y dice, al pasar la guía de corte de 3.5 usando el sistema de 4.5, ¿cuánto es la disminución o viceversa? Primera pregunta. Y la segunda, esta cirugía... Esa pregunta se la respondemos más tarde. Ok. Y la segunda, ¿esta cirugía solo es usada en pacientes con algún tipo de parálisis? Para el doctor Ariel. Ok, no. Esta cirugía no es utilizada para parálisis. Lo que pasa es que las parálisis cerebrales están muy asociadas a patologías de las caderas, pero existen muchas otras patologías. Las más comunes son la coxa valga, coxa vara, pacientes con malformaciones congénitas, como es un fémur corto. Son las causas más comunes para utilizar este tipo de placas. La enfermedad de Pertes. Tú no sabes la cantidad de pacientes con enfermedad de Pertes que existen. Muchas veces no es el manejo quirúrgico el inicial, por eso yo tengo que decirlo. Cuando tú tienes un paciente con una enfermedad de Pertes que está en una fase inicial, muchas veces hace tenotomía de aductores, terapia, mantienen los arcos en movimiento, le quitas el apoyo, le pones muletas. Todo eso hace que la cadera logre recuperarse de una mejor forma. Cuando nosotros estamos con un paciente que no sigue estos parámetros o que empeora su manejo, su evolución, entonces es cuando tenemos que hacerle osteotomía, y generalmente es la osteotomía femoral balizante. En cuanto a la utilización, no solamente es para parálisis cerebral. Pero en los pacientes de aumento de anteversión femoral, tenemos que hacerlo. Precisamente son en aquellos casos en los cuales el paciente no ha corregido y que presenta una gran dificultad para la marcha. Por ejemplo, esos niños que le están haciendo bullying en el colegio porque caminan de una manera no muy ortodoxa. Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿ok? No sé si con eso contesto tu pregunta. Perfecto, profe. Giovanni, la otra pregunta la respondemos en el transcurso de la charla, que la vamos a ver en la técnica quirúrgica. Adelante, gracias. Compañeros, ¿sí? Perfecto. Para seguir aclarando algunos temas, les recordamos que la cirugía correctiva sería lo inverso. O sea, si tenemos una cadera valga, es una coxa valga que está por encima de los 130 grados, quiere decir que la cirugía que se reporta es una cirugía de varización, o sea, es bajar el ángulo. Y lo mismo pasaría cuando tenemos una coxa vara, es hacer una cirugía de levantamiento. Eso sería una cirugía de valgización. Como para que lo tengamos en cuenta, que lo que se va a reportar de cirugía es lo contrario, es la corrección, ¿no? Continuamos. ¿Quiere pasar? Se pegó. Se pegó. Listo. Bueno, entonces, el set de placas de cadera, pues es un set que está compuesto por placas de ángulos para varización. Tendríamos la de 100 grados, la de 110 grados y hasta la de 120 grados, que la usamos mucho con el doctor Ariel. Y esta de 120, pues la vamos a tener con orificios de 4 y de 6. Lógicamente, pues el que más se usa es de 4 para osteotomías,
la usamos en caso de fracturas. Y la de 150 grados, pues sería para las valgizaciones, entonces cirugía de valgización para aumentar el ángulo. Entonces tendríamos este juego de placas tanto de 5.0. Lo mismo vamos a encontrar con la nueva placa. Esta placa, pues se le ha hecho la mejora en el ángulo porque la teníamos de 90 grados, pero con un ángulo, con un offset similar, un offset para cadera. En este momento contamos realmente con dos placas de 90 grados. Una que tiene el offset, y ahora lo vamos a ver qué es el offset, que es este ángulo aquí, para la cadera y para el fémur distal. Esta placa es nueva, realmente nos llegó hace poco, pero ya está en los sets que todos ustedes tienen disponibles. La tenemos ya hace cerca de unos 4 meses, ya está con nosotros esta placa y la tenemos también con orificios de 3 y de 5 orificios de la misma manera. El de 3 orificios sería para osteotomías y el de 5 orificios sería para fracturas del fémur distal, tanto de 3.5 como de 5.0. Entonces, recordamos que placas de 100 y de 110 grados serían para hacer varización, para bajar el ángulo. Quiere decir que tendríamos pacientes con patologías de coxa valga, o sea, coxa por encima de los 135 grados o 130 grados. Este es un ejemplo de cómo se hace la cirugía, los cortes y la osteotomía. Y la placa de 150 sería la que tenemos para cirugía de valgización, para aumentar el ángulo cuando está en varo. Y la de 120, pues como es una placa que está realmente a nivel buscando el ángulo normal, pues nos sirve para fracturas, para hacer derrotaciones también. Claro que todas nos sirven para hacer derrotaciones como veíamos con el doctor, y para en algunos casos hacer varización también, como en este caso. Este es un paciente del doctor Ariel. Contraindicada, pacientes mayores de 16 años y sobre todo que sobrepasen el peso indicado, que sobrepasan los 65 kilogramos. Aplicaciones en los niños o en adultos que sean inadecuados para el diseño y la resistencia de la placa y que no se ajuste a las indicaciones, como nos decía el doctor. Características de la placa, pues una placa que consta que es en acero. Miren las bondades del acero que nos decía el doctor. En este caso, pues todo el set viene en acero. Entonces, para el tema comercial, pues es importante que tengan en cuenta esas bondades que nos decía el doctor de la capacidad, la posibilidad del retiro, porque estas placas se deben retirar en su mayoría. Los tornillos que van al cuello, son 2 tornillos que van al cuello y van con el ángulo establecido de cada placa, que lo dice en su vástago. Ella tiene aquí en esta parte el tipo de grados que tiene la placa y tiene un tornillo que va al cálcar y el resto de tornillos que van al vástago. Este es el offset que les comentaba para las placas de cadera. Entonces, las placas de 3.5 tienen un offset de 8 milímetros. Quiere decir, es el escalón, el escalón de 8 milímetros y es de 10 milímetros para las placas de 4.5. Entonces, como les decía, dentro del set van a encontrar placas de 90 grados también, que no las menciono aquí porque esas placas se trajeron inicialmente, pero eran para cadera, son para cadera. Entonces tenemos placas de 90 grados con estos offsets y tenemos placas de 90 grados con las dimensiones del fémur distal. Entonces, pues, eso es un tema que también quiero que lo sepan, porque es posible que esos sets lleguen
con dos tipos de placas de 90 grados. Y las diferencian es, las que tengan este escalón serían para fémur proximal y las que no tienen el escalón pues corresponderían a las de fémur distal. En cuanto a los pasos de la técnica quirúrgica, pues es importante determinar el ángulo de corrección, que ahora lo vamos a revisar con el doctor, la colocación del paciente y su abordaje, la inserción de las agujas, como nos decía el doctor, es muy importante, la osteotomía, y ahora vamos a revisar la distancia de cuánto debe ser en cuanto usamos placas de 3.5 o placas de 4.5, que nos hacían la pregunta. La fijación proximal, que es importante primero fijar proximal y dejar estable el ángulo de ataque. Y por último, la reducción en el vástago, que se hace con las pinzas reductoras. Y por último, la fijación distal. Y en algunos casos, la medialización, si es necesario. Ese temita también ahorita lo revisamos con el doc. En cuanto a técnicas de determinar el ángulo de corrección, pues cada cirujano tiene su forma de hacerlo. Cada especialista, según su experiencia, lo hace. Esta es una manera de las que él recrea la O, y pues nosotros siempre estamos tratando de seguir todo lo que la O nos recomienda, pero el doctor Ariel también tiene algunas otras técnicas de cómo determinar el ángulo. Esta es una radiografía que pues ya vemos que esta es una coxa vara, o sea, que está por debajo de los 127 grados y se sobrepone sobre otra radiografía, y esa sobreposición simulamos cuánto va a ser y pasamos esa línea recta, lo que hablábamos anteriormente, los ejes, el eje, entonces los ejes anatómicos, y basado en ese ángulo que nos determina, pues podríamos deducir o sacar ese ángulo de corrección. Yo no sé si el doctor Ariel quisiera hablar algo acerca de cómo lo saca él, y luego le vamos a mostrar otra forma de continuar con el tema de la técnica y de determinar el ángulo de ataque. Doctor, no sé si quisiera usted hablar algo acerca de la forma como los determina usted. Ok. Realmente esta es la técnica antigua. Existen dos formas para actuar esto. Una forma es calculando el ángulo con el cual tengo y al cual yo deseo corregir, en el cual tú dices ángulo real y el ángulo ideal, y tú restas, y la diferencia de eso tienes que hacerle una osteotomía o hacer un planeamiento quirúrgico como el calco que tienen en la parte de abajo, en el cual tú vas a mostrar a dónde querías que te quedara tu cadera. Pues bien, y lo hermoso que tiene esta placa, porque quiero decirte que la placa de ustedes no es la única placa que existe. Existen diferentes tipos de placas. Las placas de Aldors, las placas pediátricas antiguas de la AO, que eran las doble acodal. ¿Okay? Entonces, esas placas eran unas placas que requerían de verdad de un ortopedista, de alguien que hiciera un calco en radiografías, de alguien que pudiera medir y establecer los ángulos que tenía que cortar. Y para eso el instrumental traía, yo no sé si lo tienes ahí para que lo muestre, una serie de reglillas en acero, que son unos triángulos de diferentes, con diferentes medidas, con los cuales uno podía medir y establecer qué ibas a hacer para cortar. Esas las minitas, esas guías que tú ves que estás colocando ahí, sí, eran algo muy bueno que se hacía en su tiempo, pero en el momento en que estamos con diferentes placas,
en una misma cirugía. No una placa con un ángulo fijo, una placa única con un ángulo fijo, sino que tengo diferentes placas del mismo sistema. ¿Sí? 130, 120, 110, 100, ¿verdad? Y hacia arriba me voy hasta 150. Entonces, cuando yo tengo eso, no necesito ser tan estricto como cuando trabajo con una placa doble acodada de 95. O sea, regresar a utilizar el pasado no es malo, es algo bien desde el punto de vista ortopédico, pero la técnica es exigente. No a todo el mundo le queda fácil realizarlo. Primero tienes que tener unos buenos cálculos. Arrancamos. ¿Por qué es difícil hoy tener buenos cálculos? Por muchas razones. La primera, ya las radiografías no nos llegan como nos llegaban antes, que nos llegaban con un porcentaje de magnificación de un 10%. No sé si se acuerdan. Y entonces nosotros le colocábamos un calco a la radiografía y podíamos establecer con precisión hasta el tamaño de los tornillos que íbamos a utilizar. Hoy en día tú llegas a una cirugía con un CD que realmente el sistema operativo de esas radiografías no te permite medir de manera adecuada qué tamaño real tiene el paciente. Por tanto, como la placa viene en dos versiones, uno, trabajando con el ángulo fijo de la placa y otro es haciendo el cálculo de lo que yo quiero corregir, entonces están esas dos opciones. ¿Cuál es la más fácil de hacer? La que realmente no necesito estar midiendo tantas cosas para tener esto adecuado. Por eso yo utilizo la técnica de que me voy y me guío de acuerdo a lo que cada placa tiene. Por ejemplo, yo necesito que mi paciente me quede con un ángulo de 120 grados y pido una placa para 120 grados. ¿Cómo vamos a hacer la cirugía? No sé si tienes cómo mostrarme otras cosas más de la técnica quirúrgica. Yo te explico la técnica quirúrgica. Entonces, la quirúrgica, por ejemplo, es una placa que tienes aquí en la parte central. No, esa no, la que sigue. Es una placa que es valguisante de 150 grados. Entonces yo tengo una coxavara, necesito llevarla lo más normal posible, voy a usar la placa de 150. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero tengo que pasar una guía que la coloco con mi mano y va deslizada. Eso es esa guía que están viendo ahí sobre la parte anterior del cuello femoral. Segundo, esa otra guía que está mostrando el joven, esa es una guía que trabaja con el ángulo calculado. Entonces yo debo colocar la guía de acuerdo al ángulo que yo voy a hacer la osteotomía. O, en su defecto, paso una guía que es paralela al borde superior del cuello y paralela también a la anteversión femoral que tiene el paciente. Aquí están mostrándolo perfectamente en esa guía. La primer guía que coloco está por fuera del hueso. Me va a marcar la anteversión femoral. La segunda guía en la vista lateral debe entrar
por todo el centro del cuello. Y generalmente el sitio de entrada va 2 milímetros por debajo del núcleo de crecimiento del trocánter mayor. Bien. Una vez he colocado esa primera guía ya dentro del hueso, puedo retirar esa guía que está montada sobre el ángulo fijo. Y entonces ya la técnica ya se convierte en una técnica habitual, tanto la del ángulo calculado como la del ángulo. Y consiste en que esa guía tiene 3 orificios proximales. No veo esa guía ahí. No me la estás mostrando. No la tomaste. Sí está, pero está incluida dentro del Sí. está deslizada dentro del kit. Sí, señor. Entonces, lástima que a ellos ahí no pueden ver de que yo voy a colocar 3 guías. Nunca deben ser 2, 3. La primera guía es la más importante de todas. ¿Cuántas veces tengas que colocar? Muéstramela en la derecha, la que está central, en la imagen esa. ¿Cuántas veces tengas que colocar esa guía? No sé. Pero tiene que quedar, no es que tenga que quedar bien, tiene que quedar perfecta. Tú tienes que ver que se adosa perfectamente sin ningún problema y que queda centralizada. Entonces ya vimos en la vista, en la radiografía lateral, en la que está a la izquierda, en que, no, la anterior, la que está a la izquierda, esa, cómo vamos siguiendo el borde superior del cuello. Ese es el parámetro importante para seguir. Y la otra vista, en la lateral, en que va pasando por todo el centro del cuello. Entonces después cojo la guía que tiene 3 orificios. Una guía que generalmente es de una cacha azulita. Esa guía tiene un orificio más pequeño, que generalmente es para un pin de 1.5 y tiene otra guía para un pin de 2.0. Y debo colocar las 3 guías. Una vez haya colocado esas 3 guías, todo lo que me estás mostrando para hacer de ángulo calculado. ¿Ok? Sí, señor. Bien, sigue avanzando, por favor. Sí, aquí de pronto, porque estaban preguntando los cortes. Alguien hacía la pregunta anteriormente y era como para responderle el tema del corte. Cuando Correcto. son cirugías valguizantes, o sea que vamos a usar una placa de 150 grados, entonces si es una placa de pequeños fragmentos, el corte deben ser 18 milímetros después de las guías que el doctor dice. O sea, después que se colocan las 3 guías, que es la guía pequeña que vemos aquí y las 2 guías gruesas que son de 2 milímetros y la pequeñita de 1.5 y las 2 grandes son de 2.0. Después de ahí, 18 milímetros hacemos el corte distal cuando son cirugías valguizantes. Si voy a usar una placa de grandes fragmentos, entonces me voy a 23 milímetros para que el corte sea suficiente y la placa abarque la zona proximal. Lo mismo pasa cuando son osteotomías. Regresa ahí. Muy bien. Ahí tú estás mostrando esa guía que es milimétrica. Y si tú quieres medir en milímetros, fabuloso. ¿Te gusta medir en milímetros? Espectacular. Pero la guía, en la parte, si tú sigues la guía al final, hace una L.
señalas la L de esa guía al final. Ahí. Observa, tiene una parte ancha y una parte angosta. Esa es la ancha y más hacia la derecha tuya, ahí la parte más angosta. Resulta que esa es la medición exacta de lo que tú necesitas cortar. Y de hecho, viene marcada. Para valguisantes. Para varizantes. Aquí la vemos, profe. Sea valguisante o varizante. Si utilizas una placa de 3.5, te corta 10 milímetros. Y si utilizas la placa, discúlpenme un segundo. Hola. ¿Aló? Entonces, sí, si ¿aló? usan la placa de 5 milímetros, sería 13 milímetros de corte, y es lo que el doctor nos dice. Entonces, para cirugías varizantes es menos, tanto para los de 3.5 como para los de 5.0. Se usaría el lado de la placa, de la medida que el doctor nos está diciendo, que sería la parte corta de la placa, la parte corta de la guía. Aún más, esa misma guía, exactamente. Esa misma guía tiene una opción, y es que en su extremo de la parte corta se convierte en una llave de boca semiabierta que permite ajustar o aflojar las guías de perforación. Muchas personas que muestra no acá conocen que esta opción es ahí. Que esa opción está, y a veces estás tú dándole con la compresa y no te afloja, y resulta que tú coges esa guía, la colocas ahí y ahí está, es una llave perfecta para aflojar o para apretar de acuerdo a lo que necesites. Una vez has marcado con el electro, con la sierra, por eso me gusta más la parte ya amplia de la guía, la parte cortica de la guía, porque yo puedo trabajar con la sierra y no me va a oscilar. No sé si ustedes alguna vez han visto que marcamos con el electro y la sierra a veces vibra un poco y cuesta trabajo coger justo donde uno debe cortar. Pero esta guía me permite de que yo corte justo donde debo hacerlo. Y no necesito estar marcando tantas cosas, sino me sigo por la guía una vez. Si es de 3.5, ella mide 10 milímetros. Y si es de 5.0, mide 23 milímetros. Entonces, eso no nos va a tener mayor problema. Y el corte se hace totalmente perpendicular al eje de la diáfise. ¿Ok? Como están marcados. Sí, no, solo era mostrarles, entonces, que les quede claro a los compañeros que en cirugías varizantes son 10 milímetros, como lo dice la guía aquí, y 13 milímetros. Y cuando son cirugías valguizantes, es a donde me refiero, que aquí ya esta guía no nos va a servir, sino que nos toca hacer la medición con la guía del otro lado, porque aquí se necesita más área. Entonces sería 18 milímetros y 23. Es como para que los compañeros entiendan, Doc, que en las valguizantes necesitamos más espacio que en las varizantes. En las varizantes es menos espacio de corte. Entonces es como para aclararle a los compañeros esa parte. Y quisiera regresarme un momentico para explicarles este tema. El tema del ángulo de ataque es otra forma de definirlo. Si tenemos, el ángulo de ataque es el ángulo donde van a ir las guías que el doctor mencionaba. Las guías gruesas de 2.0 milímetros y la guía principal van con este ángulo de ataque. El ángulo de ataque, ¿cómo lo vamos a definir? Pues el doctor previamente ha definido su ángulo de corrección. Entonces, él nos va a decir el ángulo de corrección y nos va a decir qué tipo de placa va a usar. En el caso de cirugías valguizantes, pues tenemos una sola placa que sería la de 150 grados. Entonces, siempre vamos a hacer una cirugía valguizante, pues vamos a usar la de 150 grados. Quiere decir
que los ángulos de patológicos que tiene el paciente pueden estar alrededor de 90, 100 grados. Y entonces el doctor anteriormente mencionaba que muchas veces ellos tratan de hipervalguizar. ¿Y qué es hipervalguizar? Pues el ángulo normal debe estar alrededor de los 130, 135 grados. Entonces, si un paciente tiene una patología, digamos, de 100 grados, hay que subir esos 100 grados a 135 o a 130 grados. Entonces, esa determinación la toma el doctor dependiendo de su paciente y de las condiciones. Entonces, si él quiere hipervalguizar, pudiese tomar un ángulo de 130 o 135 para subir un poquito más, porque él nos decía anteriormente que el paciente por lo general tiende otra vez a varizar. O sea, cuando un paciente tiene esa patología, él tiende otra vez a tratar de llegar a esa patología que él tenía anteriormente. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? El doctor nos dirá el ángulo. Entonces, él nos dirá, bueno, vamos a corregir 30 grados. 30 grados. Entonces, si tenemos una placa de 150 y vamos a corregir 30 grados, restamos y el ángulo de ataque que vamos a prefijar con esta guía, este puntico aquí, lo marcamos como 120 porque es el ángulo de ataque. Sería el ángulo de ataque que es totalmente diferente al ángulo de la placa. Quiero que todos nos quede claro ese tema. Esto en caso de valguizantes. Si él quisiera hipervarizar, pudiese decirme, no, vamos a corregir con 135 grados. Con 35 grados, porque va a subir un poco más. Entonces, hiciéramos la resta y el ángulo sería entonces 35 menos 150, pues sería 115. Eso sería el ángulo de ataque donde irían las agujas. En el caso de osteotomías varizantes, pasa todo lo contrario, porque para cirugías varizantes tenemos tres opciones de placa. Tenemos la placa de 100, la de 100, tenemos la de 110 y tenemos hasta la de 120. Entonces, aquí pasa todo lo contrario. ¿Cómo vamos a definir ese ángulo de ataque? Usamos la placa que el doctor quiera usar y él ya también sabrá cuánto va a restar. Quiere decir, o a sumar en este caso, pero ¿por qué? Porque el ángulo paciente que vamos a varizar es porque tiene un ángulo por encima de los 135 grados. Digamos, un ejemplo, que un paciente está en 145 grados o 150 grados de deformidad. Entonces, ese paciente hay que bajarlo por lo menos, o hay que bajarlo, digamos que en este caso estamos usando 30 grados. Quiere decir que de pronto el paciente tiene 160 grados. 160 grados y le vamos a bajar 30 grados. En este caso, lo que vamos es a sumárselo a la placa. Entonces, si tenemos una placa de 100, le sumamos 30 y nos daría 130. Pero si tenemos una placa de 110 y le sumamos 30, pues nos daría un ángulo de ataque de 140. Entonces, va a depender del juego que el doctor quiera usar. Si quiere usar una placa de 110 o 120 y del ángulo de deformidad que se quiera corregir. En este caso, para varizar se suma y para valguizar se resta. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Y en caso, por ejemplo, de las placas de 120, como son el ángulo normal, las de 120, como son el ángulo normal, que está entre 120 y 127 y 130 grados, por lo general el ángulo de ataque que se escoge aquí es 120. Porque realmente si vamos a usar una placa de 120, pues realmente muy pocas veces el ángulo va a ser, va a cambiar o va a cambiar muy poco. O posiblemente se usaría un ángulo de ataque muy pequeño. Entonces es para que lo tengamos en cuenta para el tema de esa toma de decisiones. Manuel, una pregunta. En cuanto a las preguntas, ¿hay alguien con preguntas? Sí, Manuel. Tenemos una pregunta que dice que como la guía de ataque lleva esos grados a los lados previamente marcados, puedes devolver la diapositiva,
correcto. ¿Aquí? Puedes devolver, correcto. Como la guía de ataque lleva esos grados a los lados marcados, si tiene importancia o no hacer esos cálculos o realmente, o siempre hay que hacerlos. Entiendo así la pregunta. Bueno, por ejemplo, el doctor Ariel, con la experiencia que tiene, él esta guía no la usa. Él no usa esta guía. Él usa por general placas de 120 grados. Dame un segundito. Es que la técnica son dos. Una, la que a mí más me gusta, es usar la placa. Ese es el ángulo de la placa. Dos, es la que tú estás explicando, que es una técnica diferente, es la del ángulo calculado. O sea, yo puedo corregir lo que me dé la gana con la placa que quiera. Que quiera, correcto. Si tú me diste una de 100, yo puedo valguizar al paciente después que haga los cálculos como los que tengo. Antes lo valguizábamos con una placa 95. ¿Se acuerdan que les estuve diciendo que eso lo hacíamos antes? Entonces, tu ángulo de ataque, lo que me va a decir es cuando yo, el ataque que le hace la guía al cuello, es el que me va a decir cuando yo adose la placa, si me la va a llevar a valgo. ¿Estamos de acuerdo? Y la misma placa, porque no tengo que cambiarla, y cambiándole su ángulo de ataque, si la pongo de otra manera, así, cuando adose la placa, me va a quedar de pronto hasta en 90 grados. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Doctora. Yo soy el que calculo el ángulo con la placa que tengo. Antes solo teníamos una placa y era de 95 grados. Hoy tenemos múltiples opciones, pero como todavía hay personas que quieren seguir utilizando el cálculo, por eso se diseñó este dispositivo que está encerrado en verde y morado, ¿verdad? Que dice ángulo de ataque, para dentro de él meter la guía. La guía que yo utilizo a mano alzada para colocarlo paralelo al cuello, para utilizar y corregir según lo que me da la placa, en este caso, yo tengo que hacer las sumas si voy a varizar o las restas si voy a valguizar, pero con relación a la placa que tengo. Si tengo una placa de 90, lo que tengo que corregir, se lo sumo. Y si tengo una placa de 130, porque la placa de 130 también está, no es muy común, pero también está, entonces yo lo que haría sería restar. No sé si esa parte quedó Sí, clara. Si usted me permite, para los asistentes, entonces, es claro que hay dos técnicas, Manuel, doctor Ariel. Una para los especialistas que trabajan la guía para el ángulo de ataque y hacen este tipo de cálculos con más precisión, no con más precisión, sino que se confían más en la placa. Pero si le entiendo, doctor Ariel, para los asistentes que hicieron la pregunta, usted lo utiliza, no utiliza la guía, sino que utiliza los pines a mano alzada, pero eso sí, que queden estrictamente muy bien ubicados, como usted lo decía al principio, y después hace la osteotomía y sea valguizar o sea varizar, cerrar el ángulo de cadera o abrir el ángulo de cadera, adosa el fragmento suelto a la placa y eso perfectamente le da el ángulo de corrección. Claro. Y lo que tú no puedes hacer es hacer un cálculo que vas a trabajar con una placa de 110 y pones tu guía y todas las cosas y cuando ya llega el momento y le pides al caballero que te pase la placa, ay doctor, si la que tengo es 90.
La de 100 o la de llegaste, 100, ya o hay la 10 de grados 100, de error. porque ya Exacto. el cálculo que tú hiciste, el O basado planeamiento que tú hiciste, fue hecho sobre una placa en en placa. especial. Claro, correcto. Sobre Por el eso, cálculo. para la placa que tiene a la de 110, o le sumas, si quieres tú balizar, o le restas si quieres balizar al punto de ataque, que se hace con la Exactamente. pieza que dice ángulo de ataque, que simplemente la verdadera guía por la cual yo voy a pasar los pines se introduce sobre esta ranura que está ahí. ¿Correcto? ¿Quedaron claros? ¿Hay alguna? Perfecto, Manuel. Puedes continuar. Muchas gracias. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces este punto también, creo que esto resolvía las preguntas de alguien que hizo el tema del corte. El tema de la derrotación, pues la técnica de la derrotación puede ser cualquiera de estas dos, haciendo como una cruz, se hace una línea recta por todo el centro de la diáfisis y otro se pasa otra línea perpendicular y para corregir la derrotación, pues se da uno cuenta en el corte o en la marca cuando se hace la osteotomía, cuánto va a ser la distancia de derrotación. Y el otro truco es colocar una guía perpendicular, o sea, en el eje anterior y otra en el eje lateral, y se puede determinar cuánto es, cuando se hace la osteotomía y el giro, se puede determinar cuánto es la rotación. Y recordamos que la rotación normal está entre 14 y 14 grados, como veíamos Y otra forma anteriormente. mucho Entonces más son trucos sencilla, que... otra forma mucho más sencilla para mí es después de haber fijado los dos tornillos superiores a de la placa, colocar la guía como si fuera a colocar el pin que va hacia el cálcar y con ella maniobrar el fragmento proximal de tal manera de que yo lo ponga paralelo al piso. Y ustedes están mirando allá en esas guías de la derecha cómo el fémur tiene una rotación. No, en la anterior. En la anterior. Juan, en la anterior. Ahí. En esa, ustedes están viendo el fémur, cómo la parte distal del fémur está rotada hacia adentro. Eso lo vas a comprobar mirando la rodilla del paciente, donde la rótula la vas a palpar y va a estar mirando hacia adentro. Y si miras hacia el pie del paciente, también va a estar rotado hacia adentro. Entonces, todo el segmento lo derrotamos de tal manera de que la rodilla quede la rótula al cenit y luego pase un poquito más hacia externo y el pie quede con una inclinación de 13 a 14 grados de rotación externa. En ese sitio es que yo fijo con mi pinza la placa a la diáfisis. ¿Ok? Esa es la otra forma que existe de hacerlo. Esas guías que tú hiciste está muy bien. Hay otros que utilizan marcando con el electrobisturí. A mí me parece que eso se puede borrar con facilidad. Pero en las guías paralelas es muy bueno para saber cuánto derrotó. Mi pregunta es, ¿yo me quedo con lo que calculé o me quedo con lo que la realidad me muestra que mi paciente debe tener? Porque si yo calculé por un test de anteversión femoral que el paciente tenía un aumento de anteversión femoral de 45 y lo tengo que bajar a 13 o 14, o póngale 15, tengo que restar 30 grados. ¿Estamos de acuerdo?
Y si cuando yo termino de retirar esos 30 grados, me encuentro que mi paciente todavía le queda la rodilla y el pie mirando hacia adentro, ¿lo dejo así o lo corrijo? Entonces, tenemos que seguirnos clínicamente de que a veces los test de anteversión femoral no nos marcan lo que realmente nosotros queremos, y en la cirugía el paciente sí nos puede mostrar claramente, si mantenemos el eje del cuello paralelo al piso, cuál es la rotación que debe tener. ¿Entendido? Eso es como si estuviéramos haciendo un test de anteversión femoral, pero en el quirófano. ¿Qué es lo que hacen en el TAC? En el TAC muestra qué tanto está rotado. Igual lo voy a ver acá. Primero con mi guía a nivel proximal y luego qué tanto está rotado hacia adentro y lo voy a derrotar y en ese sitio lo voy a fijar. Es más sencillo, es más fácil, es mucho más práctico. La parte tuya es la parte científica, la parte técnica, la parte muy buena. Esta sí me gusta mucho. Explícala. La medialización. Para aquellos que... Exactamente. Exacto. La medialización es posible para hacerla en la porción distal cuando usamos tornillos bloqueados. Sobre todo se hace en casos de hacer valgización, o sea, el caso de levantar el ángulo, cuando vamos a levantar el ángulo. O en varización también se puede hacer, doctor. Claro. También, porque es posible que el ángulo nos quede, o sea, tenemos que pasar una línea recta, la línea recta del centro del eje del fémur, y como vemos aquí, esta línea recta en el centro del fémur queda, el eje de gravedad queda, en este caso, queda lateralizado. O sea, si vemos esta parte proximal del fémur, al realizar el corte, vemos que lo hemos corrido. ¿Sí? Eso va con relación al eje mecánico del miembro. Eso te ayuda a mantener el eje mecánico en su puesto. Si te llevas la diáfisis más hacia afuera, entonces vas a desplazar el eje mecánico hacia afuera y no sería lo correcto. Entonces, si intentas adosar la placa o si pones un tornillo de cortical, te va a traer la diáfisis y te lo va a desplazar. En cambio, utilizando este dispositivo que hay, te permite desplazar o medializar la diáfisis y vas a colocar un tornillo de bloqueo. Eso sí tiene que quedar claro. Cuando usted utilice estos aditamentos, no puede usar tornillos corticales. Tienen que ser siempre tornillos de bloqueo. Correcto. ¿Okay? Y por eso ustedes ven que en esta parte distal, ustedes ven que hay un espacio. Ese espacio es el espacio que se realizó la medialización con este dispositivo que ustedes ven aquí. Estos dispositivos, tanto para grandes fragmentos como para pequeños fragmentos, tiene una rosca o una tuerca que ustedes van avanzando y va saliendo y va empujando la placa y la va alejando del eje del periósteo del eje. Entonces, al alejarla, queda la placa separada de la cortical lateral y con esto logramos el efecto que dice el doctor, el efecto del eje mecánico, de mantener el eje mecánico en su puesto. Eso es el objetivo de la medialización. Muchas veces no se hace, pero algunas veces cuando el doctor se da cuenta que tiene esa dificultad, el dispositivo o el instrumental le va a permitir hacerlo cuando hace ya el ajuste final en la parte distal. Para la técnica de la placa distal, ahora aquí si vemos la imagen que el doctor quería mostrarnos hace un rato,
de las, en el caso femoral, esta imagen es invertida, o sea, esta parte va a quedar en la parte más proximal del fémur y estas dos agujas gruesas van a estar en la parte distal del fémur. Pero como es fémur distal, esta guía va a quedar ahora en esta posición invertida de distal, diferente a la parte proximal del fémur. Entonces, ¿cómo vemos? Lo mismo que decía el doctor, se pasan las agujas, o en este caso en la parte anterior, para determinar cuál va a ser la posición centrada, para que esta guía nos quede en la parte más centrada, lo más centrado posible, en el eje central de la diáfisis, y definir la colocación de la placa. Esta parte también está relacionada con el ángulo de medición. Esa guía igual a la de ahorita, esa guía es igual a la de ahorita que habíamos proximal, va por fuera del hueso. Se coloca a mano alzada para que se deslice sobre los cóndilos y nos dé la inclinación que tienen los cóndilos. Y la segunda guía, que es la que ves que está colocada ya a través del intensificador de imagen, esa segunda guía es paralela a la que tú acabaste de colocar. ¿Ok? Correcto. Hay otros que colocamos una guía primero a nivel articular para ver dónde están los cóndilos. Y una que está por encima y pasamos esa guía paralela a esos dos. Pero esta técnica no requiere ser tan estricta. Con que coloques una guía que siga el eje de los cóndilos, la segunda central, y puedes, bueno, ya lo vas a mencionar tú, puedes continuar con el corte que se hace. Exactamente. Y entonces aquí vemos las dos guías gruesas y la guía delgada, paralelas, todas paralelas, y miren que también vemos una guía más proximal para controlar la rotación. Son los trucos que veíamos, o sea, siempre va a haber una guía también, como veíamos anteriormente, para controlar la rotación cuando se vaya a realizar el corte. En este caso se hace el corte puede estar entre 15 y 20 milímetros, va a depender de las condiciones de la patología, y entonces esta guía nos va a permitir controlar la rotación. No sé si Doc tiene algo que decir aquí. Estamos llevando una indicación aproximada, no es real, es muy aproximada. Que uno dice, si yo tengo que conseguir una corrección de 20 grados, son 20 milímetros. 15 grados, 15 milímetros. En pocas palabras, quiere decir que cada grado de corrección que yo necesito, voy a gastarme 1 milímetro de lo que voy a hacer de resección. Es importante saber de que la osteotomía que vamos a hacer al máximo no debe tomar la cortical posterior por dos razones fundamentales. Una, el niño tiene un periósteo grueso. 2, la cortical va a permitir doblar. Y 3, le va a servir de zona de tensión. 4, si te sales del periósteo, abajo está la arteria apoclítica. Aquí abajo. O sea, así que tenemos que manejar esa zona con mucho cuidado para no ir a producir una lesión vascular. Es muy importante que se haga la resección sin dañar la cortical posterior. Y si se rompe, bueno, involuntariamente se puede romper, pero que no haya una mayor traslación. El problema es que ocurre traslación. Mientras yo tenga la cortical posterior, simplemente me va a actuar como una bisagra, cierra. Pero si se rompe la cortical posterior, nos va a costar más trabajo mantenerlo en su puesto.
pero no quiere decir que no se pueda volver a colocar en su puesto. ¿Ok? Correcto, correcto. Entonces ya aquí, ahí están haciendo una resección resección en cuña de apertura, perdón, de cierre anterior. Mira que ahí cortaron todo, supongo porque era un hueso plástico. ¿Sí viste? sí, Pero si yo voy a hacer una rotación, porque yo también la puedo usar para rotación. ¿Te acuerdas que ahorita mencionamos de que podíamos hacer también la corrección de la anteversión femoral a este nivel? ¿Sí recuerdas sí, que señor, lo mire mencionamos? sí, claro. Mire que aquí está la aguja aquí y acá vemos que la aguja está paralela. Correcto. En este caso es sumamente hizo importante. corrección rotacional. Correcto, la corrección rotacional. Así es. Si la ven aquí, bueno, sí. La ven aquí que está acá arriba y la ven acá que ya están paralelas. Entonces hubo corrección rotacional. Para eso Con esta placa se pueden hacer varias correcciones. Hiciste corrección de rotación, hiciste extensión de una sola vez. También puedes tener valgo o varo femoral. En el fémur lo más común es el valgo, entonces también puedes corregirlo así. O sea, que pueden hacer múltiples osteotomías que se pueden hacer en este caso. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Yo creo que aquí este es lo último y no sé si tienen preguntas, Giovanni. Doctor, muy agradecido con su aporte, realmente ha sido muy enriquecedor. Giovanni, si hay algunas preguntas en el auditorio, por favor, estamos listos. Gracias, Manuel. No tenemos preguntas al momento, pero si me permites, Manuel, colocar una diapositiva, dejamos de compartir tu pantalla, por favor. Dejas, Manuel, interrúmpela con la... Ya, perfecto. listo. Y les voy a compartir una pantalla con nuestra información porque realmente, Manuel, todas las charlas que hemos venido dando a través de estas jornadas de capacitación, las estamos montando en nuestras redes sociales, en Twitter, @todoortopédico, en Instagram, @todoortopédico igualmente, y en nuestro canal de YouTube, Todo Ortopédico SAS. Tenemos en el chat una pregunta en este momento que acaba de salir, ya la voy a leer. Me gustaría saber si se ha pensado en cambiar el tipo de bloqueo proximal de la placa de 5 milímetros por tornillos de bloqueo canulados. ¿Quién respondo? ¿Tienes algo que responderle tú? Sí, o sea, sí, yo le pudiera decir que es muy sencillo. Preguntemos, Tornillo canulado es muy débil. ¿Cuál sería el objetivo de que el tornillo fuera canulado? 1. Si ya yo tengo una guía en la cual paso primero una guía lisa sobre esa guía fija que está en la placa. A través de la guía que coloqué, voy a pasar una broca que la canulada es la broca. En ocasiones se retira la guía y se pasa una broca. Si no tengo movilidad, porque tengo 3 puntos
puntos de fijación. Porque yo cuando empecé a hablarles, les comenté que necesitábamos que tuviera 3 puntos de fijación, de los cuales 2 siempre tenían que estar colocados. Entonces, si yo saqué una guía, tengo la guía de perforación, la guía de bloqueado y por el mismo sitio voy a pasar el tornillo y no se va a mover, no tiene ningún objeto de tener un tornillo anulado. Así es. Dar compresión no es el objetivo. Dar bloqueo es el objetivo de esta placa. No sé si tú tengas algo que agregarles ahí. Por eso es que no lo están haciendo granulado. Además, el tornillo pierde potencia. Esa es la otra respuesta, exacto. Un tornillo con un alma canulada tiene la suficiente fuerza para resistir una osteotomía. Por lo general, estas osteotomías, pues el hueso está cargando, está haciendo más carga que cuando tiene una fractura y entonces se debe, por estabilidad, tener un tornillo totalmente sólido para poder tener mejor estabilidad. Correcto, Manuel. Muchas gracias, doctor Ariel, igualmente. Fabio, tienes la palabra. Ahora, la longitud, el diámetro. Sí, señor. Discúlpeme, el diámetro de los tornillos que yo utilizo cuando voy a hacer pacientes con deslizamiento epifisiario es de 7.2. Que al ser canulado queda convertido prácticamente en un tornillo de 5. Y entonces, ¿de cuánto es el tornillo que estamos poniendo acá en este paciente, Manuel? De 5, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, no se usa un tornillo de 5 canulado porque estaría dando un alma de fuerza aproximadamente de 3 milímetros y no va a soportar. Y si quieren saber si yo he tenido placas con tornillos rotos, sí. Gracias a Dios han consolidado antes de que esto pase. Cuando voy a retirar los materiales, he encontrado de que se quedó un pin roto y ahí le digo, mijito, que te quedaste con tu pincito roto ahí. Lo que quiere decir que no debe ser delgado el tornillo porque aún se pueden presentar tornillos rotos. Muy importante. No sé si contesto esa pregunta. Sí, señor. Muy importante, doctor Ariel, su comentario. Y es importante para los instrumentadores que tenemos en la sala hacer la diferenciación o tener muy claro que una cosa es la estabilización de una fractura, puede ser en fémur distal, en supracondilio o en fémur diafisiario, y otra cosa es la carga mecánica que debe soportar una placa al hacer una osteotomía, digamos, varizante o valguizante en el caso de fémur distal o coxavara o coxavalga en cadera. Es decir, son cargas mecánicas muy diferentes. Muchas gracias por sus comentarios. Fabio, tienes la palabra. Por favor, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes para todos. Doctor González, doctor Ariel, qué gusto saludarlo. Manuel, Giovanni. Quería preguntarle una cosa, profe, con respecto al uso de las placas pediátricas bloqueadas, que es lo que se está usando ahora, versus la placa angulada, que también es otra alternativa y muchos de sus colegas las están utilizando todavía. Hay pacientes en los cuales diga, no voy a utilizar una placa pediátrica bloqueada, una LPF, sino voy a utilizar una placa angulada debido a que la indicación o la patología lo requiere. Eso es una pregunta que quería hacer. Lo otro era hablar sobre lo que estábamos hablando del tema de la angulación y de la elección del ángulo de ataque y la elección de la placa para poder hacer la corrección, que el doctor González nos dijo, que yo puedo utilizar cualquier placa dependiendo de lo que yo necesite y acomodar el ángulo de ataque para poder hacer la corrección de la varización o la valguización de la cadera, ¿cierto? Existe además de esa guía que nos presentaron en la técnica quirúrgica, hay unos triángulos.
y en esos triángulos, también con esos triángulos muchos ortopedistas trabajan. Entonces ellos manejan otro cálculo que es sobre una constante que es de 180 grados, menos el ángulo complementario que se utiliza para poder hacer el cálculo del ángulo de ataque y poder trabajar y hacer la osteotomía colocando la placa. Eso era otra cosa que yo quería apuntar. Manuel, ¿le contestas tú o le contesto yo? Lo que estábamos hablando ahorita era, tú tienes que saber de cuánto es la placa que vas a utilizar. Mira, en el Instituto Roosevelt, cuando nosotros nos formamos, lo que teníamos de la AO en aquella ocasión era la placa acodada y doble acodada. No había más nada, con unos instrumentales excelentes, con unos cinceles espectaculares y con unas pinzas de reducción muy buenas. Hoy en día, lo que existen son malas copias de esas placas, donde los cinceles no cortan e incluso a muchos se les ha estallado la parte proximal por los impactos que tienen que darle. No sé si tú has alcanzado a ver eso. Pero hay casas, sí, que están manteniendo la copia que hizo lo que hizo AO y realmente lo que aprendimos a hacer con placa doble acodada y acodada o la placa de 135, porque también la hay igual, sabemos que la ortopedia es la misma. Tienes simplemente que saber cuál es el ángulo de tu placa para que puedas restar o sumar, como estuvo explicando Manuel, de lo que mide el ángulo que tiene el paciente, lo que es el ángulo ideal y saber si vas a valguizar, le restas y si vas a sumar, a valguizar, le disminuye. Eso te va a mostrar 2 o 3 laminitas triangulares con diferentes ángulos. Un ángulo de 45, un ángulo de 60. Hay 2 o 3, si no me equivoco, creo que son 3. Y esa te va a permitir a mano alzada para la placa doble acodada, porque no había guía para eso, a mano alzada siguiéndose sobre el borde de la guía, del ángulo, guía de ángulo, colocar el pin de ataque a mano alzada. Es exactamente igual. El resto es ya colocar el cincel en el sitio donde debe ir. Hay osteotomías valguizantes como para pacientes con secuelas de deslizamiento epifisiario, que definitivamente las placas doble acodadas siguen siendo las placas ideales para eso. Yo pienso que de pronto para los pacientes con pseudoartrosis congénita de tibia, perdón, de pseudoartrosis congénita cervical, la placa doble acodada también sigue siendo muy buena. Y decirte que en el Instituto Roosevelt se sigue usando ese tipo de placas. No sé si la experiencia que ellos han tenido por muchos años no les han dado por enviar a esta placa que fue diseñada por el grupo AO. Yo me siento más cómodo ahora con este tipo de placa. La cirugía es fácil, pero igual la ortopedia sigue siendo la misma. Si tienes una placa de ángulo fijo, puedes hacer la cirugía haciendo el cálculo de los ángulos. No sé si con eso, Fabio, te contesto la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Yo he visto sí que también, o sea, aparte de la placa angulada para la parte proximal del fémur, en el instituto sí se han utilizado juntas placas, viví la experiencia con ellos, pero sí como que en la parte, en el fémur distal, sí ellos ya tienen como protocolo el uso de una placa angulada para corrección de la rodilla en flexión.
pero en la parte proximal del fémur sí utilizan las dos y también, como usted me dice, de pronto hay algunos casos específicos que me meto con la información del capital femoral que sí la Ponen la utilizan, placa y le pero he colocan visto un que tornillo no de lo están esponjosa. usando. ¿Señor? Digo que ellos colocan la placa angulada con un tornillo esponjoso dándole fijación a la placa en la parte distal, ¿cierto? Sí, sí, Cuando señor. Sí, utilizan para y aún más se utiliza más la placa por vía medial que por vía lateral. Cuando sí, van a señor. corregir. Correcto. Sí, eso fue lo que nos enseñaron hace unos años. Y lo Bueno, siguen doctor, no, haciendo muchas igual gracias. y ha dado muy buenos resultados, pero esta placa también llegó para ser utilizada y es más fácil de manejar. Lógicamente, el brazo de palanca de la placa es muy buena estabilidad, siempre y cuando tengas, ojo, que eso fue lo que mucha gente la abandonó, cuando el instrumental no es bueno, cuando el instrumental, los cinceles no son cortantes, cuando no hacen, cuando al impactarlo tengo que ser muy violento, entonces no va a dar resultado. Cuando no tienes el diapasón que te lo ubique en el puesto que es, cuando no lograste colocar las tres guías en el puesto que debería ser, va a ser un desastre porque ya te dejó un defecto óseo grande. O sea, si ya tú decides, te vas a poner una placa de 95 ahí abajo, úsala. Si se puede usar, no tiene ningún problema. Está muy usada y probada por años. Pero esta es una nueva opción que llegó para mí más fácil, más cómoda y a mí me está dando buenos resultados y yo pienso que cada uno utiliza no solamente eso, sino de acuerdo a la economía que pueda manejar el Instituto Roosevelt, porque la placa doble acodada es mucho más económica que la placa de fémur distal. Y eso también es Ok. válido. Doc, qué pena, una pregunta y para la parte, Siendo digamos, mucho cuando más uno hace... potente. Aló. ¿Cómo? No te escucho. Sigue, Fabio, sigue, por Repite, por favor. favor. Ya digamos, hablando de la parte para terminar el cubrimiento de la cabeza del fémur, usted está utilizando o sea, cuando uno hace la osteotomía, termina de hacer la osteotomía femoral, posiblemente ya uno espera que con eso haya cubrimiento de toda la cabeza. Entonces, para hacer para terminar de cubrir, ¿usted está utilizando el DEGA o cuál osteotomía reorientadora de acetábulo que le haya dado mejor resultado? El DEGA es el que más se está usando ahora mismo. Está dando Entonces sigue mejores siendo el resultados. plus. ¿Cómo? Sigue siendo el Se plus el DEGA, entrecorta. o sea, la más utilizada, que es la más fácil desde el punto de vista de que simplemente es el meter el injerto y da la orientación necesaria para terminar de cubrir. Y no es más, pues no se complica más con el Salter y algunas otras osteotomías que son más invasivas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Poniendo ahora, inclusive, ahora vienen ya hasta las cuñas en injertos hechas que requieren menos entrada, a quitar menos injertos a los niños y queda mucho más fácil colocarle las cuñas. Por eso que el DEGA sigue. Yo creo que el DEGA va a estar mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Fabio, gracias a ti por las preguntas, Fabio. Si alguien más tiene alguna pregunta o dejamos al doctor y le agradecemos infinitamente habernos acompañado el día de hoy. Como les acabo de mencionar en nuestros canales de Twitter, en Instagram, @todoortopédico con W, y en el canal YouTube, Todo Ortopédico SAS, estaremos montando las charlas que hemos venido presentando semana a semana. Doctor Ariel, mil gracias por acompañarnos en esta noche. Importantísimas sus intervenciones.
importantísimas porque nos aclara una serie de dudas que seguramente ya se despejaron en esta charla. Y Manuel, por supuesto, mil gracias por tu apoyo, muy bien, muy didáctica además, mil gracias, hicieron un excelente equipo, el doctor Ariel y nuestro compañero Manuel. Feliz noche para todos, que descansen, nos estamos viendo la próxima semana. Buena noche, hasta luego. Hasta luego.